Me refiero a Nico Terechuk, un aplausito para él, licenciado en Ciencia Política, también es docente, bueno, un montón de pergaminos, Nico, ya te levantaste los 2 pulgares y me dio miedo, porque viste que ahora... Bueno, el otro día Lula los levantó, vale levantarlos. Que no se apropien de los pulgares. No sé, manos arriba. También conocido en Twitter como Escriba, @Escriba o el Escriba, @Escriba. Y Abelardo Vital, licenciado en Comunicación por la UBA, periodista, consultor en Comunicación Política y Discurso. Un aplausito también para él. Gracias. Fue columnista de este programa. Claro, ay, sí, estaba pensando justo en eso recién, que me sentaba acá. Te vi ahí sentadito y dije, esto no es raro. Cuando todavía era joven y podía ser parte de esta radio. ¿Qué decís? Esta radio ya no es para jóvenes. Esto otro día vamos a hacer. Está bien, ahora vamos a hablar de eso. Es que además también nos pasa que la gente que nos saluda y nos abraza, hola, soy socio de la FUTU, ya no son pibitos abajo de 20. Claro. Ya hay gente más de 30. Que crece con nosotros, digamos. Crece con nosotros y también creo siendo que 10 años más chica. Pero bueno, otro día hacemos la encuesta sobre oyentes pero de Futurock. extraño la radio, chicos. Cuando quiera, ¿sabe? Las puertas están abiertas para ustedes, amigos. Voy a venir entonces. Bueno, Nico Terechuk y Abelardo Vital ayer, ellos, hacen encuestas ustedes también, chicos, son consultores. Y también, sí. Trabajan en encuestas. Nos gusta también, y cuando podemos lo hacemos, trabajar con equipos muy interesantes que están en universidades. En este caso, esta encuesta la llevó adelante lo que es SOCPOL, se llama, de la Universidad de Quilmes. Ahí está Javier Balsa, muchos otros, y son gente que nosotros confiamos mucho y trabajamos con ellos. Y vienen haciendo además encuestas cualitativas, se llama así, cuando de verdad investigan en lo que está pensando la gente. No solamente es a quién vota, sino cruzar datos, saber un poco más. Tratar de ir un poquito más allá, eso es la intención de este tipo de estudios. Bueno, cuando vino Javier Balsa acá, hace un tiempito, cuando sacó su libro, que también un libro basado en muchas encuestas que estuvieron haciendo, ya habíamos dado con este dato que cuando lo dijo fue como escalofriante, porque se nos pararon los pelos. Dijo, si los varones menores de 30 hubiesen votado como el resto de la sociedad, hubiese ganado Massa. En primera vuelta. En primera vuelta. Sí. Es decir, le debemos este triunfo de Milei a un rango etario concreto de los varones, además. Los varones jóvenes, ¿no? Y ustedes ahondan un poco más sobre este tema. Sí, charlábamos recién. Acá varias cosas que están pasando. Por un lado, vemos que es una expresión local de un fenómeno global. Podríamos decir lo mismo del presidente Milei. Hay dirigentes, y algunos llegan a presidente o primer ministro, de lo que se llama una derecha radical. Y esta derecha radical tiene conexiones, formatos comunes, lenguajes comunes. Unos modus operandi también. Se ayuda, son como se sienten parte de lo mismo, se reconocen parte de lo mismo en el espacio público. El presidente lo vemos cómo viaja a estas cumbres, en estas cumbres internacionales se conecta con estas personas, habla con ellos, se expresan como parte de lo mismo. Y hay que tener en claro también cómo es la expresión local en cada caso. Trump es una cosa, Bolsonaro es otra, el presidente Milei es otra, en Hungría pasó una cosa, en Francia pasó otra, en Italia, y también tenemos expresiones, digamos, como se está llevando esto en el mundo. Uno seguramente apuesta que en cada una de las elecciones latinoamericanas va a haber uno que va a apostar a ser el Milei, el nuevo Milei. Claro. Entonces eso lo vemos en Chile, lo vimos un poco en Colombia en su momento, de otra forma, pero bueno, va tomando esos formatos porque encaja con varias cosas y que tiene que ver con un contexto con muchas capas de cambios rápidos y crisis rápidas, y que en la Argentina estas capas están todas. Ahora, Nico, vos decías, es una expresión de algo que está pasando a nivel global. ¿En todos los países son los varones jóvenes los que están bancando a la derecha radical o estas nuevas derechas? ¿Eso lo sabemos más o menos? Lo digo porque lo primero que me dijiste fue eso. Me parece que yo no me atrevería a decir si en todos los países, porque sinceramente no tengo números ni datos. Sí, algunos, por ejemplo, en este momento en Estados Unidos, Trump mide entre los varones 17% más que entre las mujeres. Y Kamala mide entre las mujeres 14% más que Trump.
y de todas las edades estoy hablando ahí. Y no es que eso pasa siempre que sea un candidato varón y una candidata No, mujer. Venía en de absoluto. antes. En general no sucede eso. Ahora les quiero contar esto porque con Fede fuimos a chequear este dato. Cuando ganó Bolsonaro, Ujú. ¿año? En 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 el el 16 me parece. Bueno, cuando Sí, ganó 16. Bolsonaro, las mujeres y los varones votaron básicamente igual. Bueno, es que tradicionalmente Pero, sí. eso siempre fue, Sí. si bien hay algunas mínimas diferencias según la ideología, según el perfil, Sí. incluso si es un candidato varón o mujer, no directas digo, pero si bien siempre había diferencias cuando vos encuestabas o Sí. cuando veías algunos estudios entre mujeres y varones, lo llamativo de la etapa es la intensidad con De que la estos diferencia. exactamente. Por eso te digo que cuando ganó Bolsonaro, que fue hace unos cuantos años ya, varones y mujeres votaron igual. Sí. Y en Brasil además no había habido movimiento feminista. Después, a último momento, el INAO, como que hubo una especie de expresión para detenerlo, pero no es que había habido un movimiento feminista como lo hubo en Argentina. Total. Nuestra hipótesis con Fede Vázquez es que en Argentina en realidad no es tanto que aparece Milei como reacciona al feminismo, entonces por eso gana, que eso es una forma de explicarlo muy Ujú, fácil, ujú. sino que Milei viene, arrasa, y de no haber sido porque las mujeres tenían una suerte de identidad, unos anticuerpos, una formación política de alguna manera que le había brindado el feminismo, hubiésemos votado todas como votó el resto de la sociedad. Ah, ok. ¿Me siguen en la idea? Sí. Es como... Bueno, en realidad, el feminismo verdad, en realidad detuvo algo que podría haber sido todavía más arrasador. ¿Por Puede qué ser. las mujeres no estamos votando como los varones? Va a un caso particular, por ahí no aplica, pero me acuerdo de una discusión con un compañero de colegio que le iba a votar a Milei, Sí. y la mujer, que es la esposa, digo, que más o menos Sí. que piensa parecido, tenía un límite con que no, es un violento, es un misógino. Y no era una feminista. No. Pero la palabra misógino la había aprendido de 2018 para acá. Bueno, sí. nosotros con alguno de estos equipos que estuvimos trabajando en este caso, en febrero del 2023 habíamos hecho unos estudios, unos grupos focales, ahí sí, Sí. cualitativos. Algo escribimos en su momento ya hacia el final de la campaña, y lo que se veía era que las posiciones más extremas de Milei, en febrero del año 23 muy poca gente las conocía, digamos, lo que después se conocía que eran las propuestas de cada tema. Y en general lo que pasaba era que cuando aparecían esas posiciones más fuertes, más ultras sobre cada tema, que los oyentes la recordarán, Sí. Venta de órganos, por Claro. ejemplo. los grupos se partían. Y en general se desgajaban primero por las mujeres, digamos. O sea, las mujeres siempre eran un lugar de mayor desconfianza, de ahora que me informo, esto no me parece que esté bueno, no me hace sentir segura, me parece muy agresivo, pienso que no es bueno para... o sea, había un primer lugar en el que las mujeres se desgajaban en ese Sí, momento, sí. al ser, digamos, expuestas. Y te insisto, febrero del 23, cuando lo que se sabía de Milei era que, o lo que se decodificaba solo era que era alguien que gritaba, alguien excéntrico, o alguien que estaba en contra de los políticos, bla, 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 que expresaba ese grito y esa bronca. Así que eso fue desde siempre, te diría. Sí. Esa mayor desconfianza para empezar a charlar y mayores dudas para empezar a hablar. Por parte de las mujeres. Las mujeres. Por parte de Ahora, las ¿y mujeres. ustedes qué explicación encontrarían a por qué tanta diferencia? Porque después también hay otras, cuando uno se mete más en los datos, todavía son los varones los que más sostienen Sí. hoy las políticas de Milei. O sea, Sí. no solamente que fue que los votaron, sino que hoy son los que siguen estando entusiasmados y sostienen además el apoyo. No tenemos explicaciones Sí. si evaluamos varias hipótesis que están dando vuelta, que no son nuestras, son públicas. Digamos que en este momento, casi te diría que todo el mundo está pensando en esto. Sí. Una reacción al feminismo es quizá la primera que viene y a mí me parece la más perezosa. Sí. A mí me parece la más perezosa, ya es una opinión. Creo que algo que es central tiene que ver con los niveles de crueldad y de violencia que son portadores este tipo de expresiones políticas como la de Milei. Y yo creo que allí hay una... Quizás suene un poco reduccionista, pero creo que hay una sensibilidad femenina
que se asusta más rápido Sí. de eso. Y creo que está estrechamente relacionado esa sensibilidad a algo que precisamente el feminismo no solamente ha puesto en valor, enunciándolo y denunciándolo, Sí. que tiene que ver con el casi monopolio, si vos querés, del cuidado. De las tareas de cuidado. De las tareas de cuidado, exactamente. Sí. Entonces esa sensibilidad que creo que atraviesa, por supuesto que estamos reduciendo, No, obviamente pero que hay yo no varones creo. que y Sí, mujeres que... No hace falta que aclaremos Exacto. todo acá, aunque si quieren un recorte van a hacer No, ustedes. no, saben cómo pero es. viste, después dicen, bueno, no, pero sí. sí, claro, hay otros lazos comunitarios. Hay otros lazos, bueno, mismo lo planteamos en la nota, no, Sí. no solamente estos, también... Digo, que construimos las mujeres un poco, ¿no? Y que por ahí los varones jóvenes, sobre todo, se los pierden un poco más. Traemos un elemento de... Ahora Sí. vuelvo sobre una de estas cosas de los motivos, que me parece que es donde estamos, donde ahí hay que trabajar con otros elementos y complejizar. ¿Sí? En general suele venir el experto, el sociólogo, el antropólogo, el politólogo y dice, es esto. Sí. ¿Sí? Me parece que están pasando muchas cosas al mismo Muchas tiempo cosas y hay al que mismo complejizar. De lo que nosotros encontramos en la encuesta, también lo que nos llamó la atención es varones en general, más oficialistas, que escuchan más a Milei, que lo consideran más creíble, mujeres en general, que están más desconfiadas y que lo consideran menos creíble. Cuando durante todo el eje de la encuesta hubo dos grupos que nos llamaron la atención. Venimos hablando Sí. de los varones jóvenes y después está este grupo de las mujeres adultas. Sí, adultas que es de 30, 30 a 49. A Por 49. supuesto que las mujeres jóvenes están en una posición no tan cercana a Milei. O sea, si yo tuviera que decir, hay un tema con los jóvenes en general, Claro. hay un núcleo con los varones jóvenes muy fuerte dentro de los jóvenes y dentro de toda la Sí. sociedad, y hay un grupo de toda la sociedad que se muestra más reactivo a Milei, que evalúa casi todos los temas más cercanos a la posición opositora, diría yo, que es el de, en nuestro sondeo, las mujeres de 30 a 49 años. Nosotras, chicas, nosotras, a las oyentas les hablo. Ahí parece estar también pasando algo, con lo cual, si estos varones jóvenes más o menos representan 10 puntos del electorado y estas mujeres jóvenes también, estas mujeres adultas Sí. también representan 10 puntos del electorado, bueno, y en una sociedad que más o menos está partida en dos, Sí, ¿viste? polarizada. Se dice Milei conserva Sí. baja un poco, pero está partida en dos partes, digamos, de opinión. Justamente una mala evaluación sería decir todo el sentido común de la sociedad cambió por completo, todo el mundo está en otra historia que está vinculada a Milei, los varones jóvenes están representando el todo. Cuando digo los varones jóvenes, yo cuando los encuestamos, estamos en casi todo muy cerca de esa cosa muy extrema de Milei. Sí. Y, por ejemplo, ¿por qué no voy a tomar en cuenta qué está ocurriendo con estas mujeres? ¿Qué les pasa? Que tiene el mismo peso Sí. electoral. ¿Cuáles son sus dudas? ¿Cuáles son sus anhelos? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Qué están viendo? ¿Qué es lo que ocurre? Si yo ahora tuviera que, a partir de esta encuesta, que da algunas pistas, ir a buscar, podría ir a indagar más en cada uno de estos grupos seguramente. Sí. Hay algo que se habla de la juventud y es la volatilidad de las ideas también, que hay una cosa de hoy me copo con esto, mañana me copo con aquello, que los tiempos son más cortos, por ahí una persona más grande puede haber, no sé, más decepciones a lo largo de la historia y por eso soltar, pero en general me parece que las ideas están más fijas por más tiempo. ¿Hay algo que se pueda notar en las encuestas que ustedes hacen respecto de, bueno, si hay volatilidad también ahí de que alguien, bueno, que ayer estaba casado con Milei y mañana lo desprecia? No en este estudio, Claro. la verdad que no. Te diría que casi te respondería con un dato negativo. Ajá. Recién Nicolás decía que en términos generales, tanto el apoyo como la oposición a Milei es muy partida a la mitad. Estamos hablando de 50-50. Sí. Nosotros planteábamos cuatro opciones para medir este apoyo. Un malo, regular malo, regular bueno bueno, y está 50 y 50. Sí. Lo cierto es que
lo que ha perdido, porque efectivamente durante este tiempo Milei ha perdido gente que lo votó y ahora considera que está haciendo las cosas mal. Ajá. Un número bastante similar, alrededor de 6-7% que perdió, también ganó de gente que no lo votó y cree que está haciendo las cosas bien. Y acá es donde vemos el énfasis de los jóvenes varones, donde el 6% de los jóvenes varones que lo apoyaron con su voto, ahora le retiraron su apoyo, pero ganó un 9% de apoyo de varones jóvenes que no lo votaron. Que no lo habían votado. Entonces, si bien esa volatilidad se puede analizar, y yo creo que hay otras cosas efectivamente que habría que indagar y estudiar más en profundidad, entiendo a dónde vas. También hay algo de, si vos querés, de la moda. Claro. ¿no? Sí, esto de no saber. Estás rodeado de algo que hoy por hoy parece ser en esos segmentos como bastante intenso, y bueno, medio cuando sos adolescente, sos chico, te sumás. Hay quienes decían, por ejemplo, que el 24% que lo votó y que había votado a Bullrich, suponiendo que es un 24% que se suma, está más fijo y es más fuerte que el primer 30% que va lo votó. Va a contestar el profesor Terechuk. Descubrimos otra cosa. Yo creía eso. Ajá. Que dado que las políticas de Milei son tan duras con las personas de menos ingresos, y había una parte de esas personas de menos ingresos que lo votaron ese 30% de la PASO y ese 30% de la general, lo que podía estar pasando era que le estuviera cambiando apoyos y estuviera desgajándose en esos primeros, los que lo seguían de cemento, pero llegando las huestes de, comillas, me lo sacaron de la nota, los viejos meados de Patricia Bullrich. Lo censuré yo, me hago cargo. Pero por lo menos no es kirchnerismo esto, y cambiando ahí, lo que nosotros encontramos es que no, que parece haber una apuesta que es más que material, que es emocional, que es de apuesta de ese primer grupo que se sostiene, y que incluso este segundo grupo que llega de más edad de otros lados, donde hay radicalismo, pro, etcétera, votantes de Juntos por el Cambio históricos, hay algunas cosas de, mira, esto está bien, pero esto no me gusta. Entonces, el sentido común que nosotros teníamos y que va en línea con vos, nosotros no lo encontramos, sino que hay una apuesta. Insisto con los motivos. Acá no es cuestión también de sacarle el culo a la jeringa. Sí. Durante toda la campaña electoral del año pasado había 8 puntos de inflación todos los meses. Sí. Había un desgaste muy fuerte de los dirigentes de Unión por la Patria, ¿sí? De todos ellos. Había... candidato era el ministro de Economía. Había el candidato era el ministro de Economía. Hay cambios tecnológicos de cómo nos vinculamos, hay cambios vinculares también. Hay pandémicos. Hay el impacto de la pandemia, que la pandemia en algún punto no terminó, o esa herida está ahí, lo estamos escuchando esta semana cuando se le muestra cualquier cosa en los medios de comunicación, inmediatamente se dice, y yo me quedé encerrado, o no sé qué. Entonces, todo este combo, insisto, como parte de un capitalismo que no funciona, una precarización de la vida y del mundo del trabajo que impactan a los jóvenes y las mujeres muchísimo más. Que capitaliza ese propio capitalismo además, ¿no? Claro. Es el malestar. Todo ese malestar. Entonces nosotros no tenemos creo que no sería honesto decir es esto, es esta parte o es lo otro. Cosas que se ven en el mundo, que se están viendo, digamos, esto que decía Ave, hoy en día en Estados Unidos la brecha entre quienes son más progresistas y quienes son más conservadores, entre los jóvenes, que las mujeres siempre fueron un poco más progres y los varones un poco más conservadores, es una brecha que es la más grande de la historia. Hoy en Estados Unidos. Sí, hoy en Estados siempre Unidos. Estuvo eso, pero ahora hay tapas se exacerbó. El tema de los varones jóvenes y el tema de las diferencias de opinión entre varones y mujeres ha sido tapa de The Economist. Está siendo, en este momento se habla de una elección de la testosterona contra las mujeres, de los varones con la Boys and Girls Election, digamos, y no solo porque hay una candidata mujer ahora del padre luchador versus el padre cuidador. Entonces, todo esto está muy fuerte. Las hipótesis en el mundo pueden ser que porque las mujeres les va mejor en la educación, y sacan mejores notas y les van más lejos y llegan más lejos en la educación formal que los varones. A su vez, al llegar más lejos en la educación formal de los varones, encuentran
las mujeres complejizan su mundo. Vos cuando seguís, no digo que esto esté pasando acá, digo lecturas que... Es algo que una lectura de Estados Unidos. Una lectura del mundo desarrollado. Sí. Llegan más lejos en la educación formal, complejizan su mundo. Cuando complejizas tu mundo, decís, el mundo era más complejo, pasan un montón de cosas. Existe la ciencia, existe la historia, quizá te volvés un poco más... La tierra no es plana. La tierra no es Por eso, plana. cuando Wow. cuando Las complejizás vacunas tu son mundo. buenas. Sí. Empezás a descubrir cosas así, cuando te volvés un complejizás poco el más mundo, progre. Cuando complejizás el mundo, te alejas un poco más de las teorías conspirativas, ¿no? Y del sentido común Sí. de Sí. el taxista que dice, vos tenés que saber cómo es esto, sí, ¿verdad? claro. Entonces, ahí se producen un montón de cosas entre varones y mujeres, desconfianza por parte de los varones, miedo. Hay otras ideas, por ejemplo, que es que, bueno, y yo creo que está buena esta idea, los varones jóvenes se volvieron más fascistas o se los dejó también un poco de lado y no encuentran un buen lugar. Eso es lo que Entonces, ¿cuál te es ese trataba de lugar? decir. Y no solo con respecto a las mujeres. ¿Cuál es ese lugar bueno de los varones con respecto al trabajo? ¿Cuál es por qué son valiosos? ¿Por qué es importante lo que hacen? Entonces, hay muchos debates en torno a ese tema. Me parece que es importante abordarlo. Sobre el tema del voto a Milei, sí, desde el inicio era más... esto lo voy a citar del politólogo Andrés Malamud, con quien suelo no coincidir, pero yo lo he escuchado expresar esto y por eso lo cito, porque voy a decir algo que está de no es acuerdo. una idea Con lo que mía, estás de acuerdo. y en esto estoy de acuerdo. Digamos, es un voto que uno puede pensar que es más desterritorializado y más desclasado en un punto. En general, el voto por los ingresos, o yo vivo en un barrio más lindo, o en un barrio más feo, o en una ciudad, en la parte de la ciudad más linda, o en la más que tiene menos ingresos. Y el voto, digamos, de Unión del peronismo, Unión por la Patria, y el del macrismo, el de Juntos por el Cambio, estaba muy vinculado a eso. Donde es más bonito el barrio, hay más votos de Juntos por el Cambio, y donde es más precario, es más de Unión por la Patria. Bueno, con el voto de Javier Milei no pasaba eso, era más bien transversal. Sí, se rompe esa lógica más antigua de la territorialidad. Y ahí sale a jugar, o cuando empezamos a analizar, o empezamos a ver, y esto lo seguimos viendo en la encuesta, sale a jugar el sexo y la edad, y aparecen estos varones jóvenes. Como nunca antes, ¿no? Como, claro, antes, por ahí en una encuesta te ponían sexo para llenar el cuadrito, y Sí. ahora tenés que ir a mirar, porque las diferencias Claro. son importantes. La pregunta es: ¿qué hacemos con eso? Eso requiere... Sí. Digamos, si los dirigentes nunca estuvieron acostumbrados a esto, porque cada vez que le mostraba, tomá, te muestra a Cristina, te muestra a Macri, te muestra a Alfonsín, te muestra a Menem, te muestra te muestra a Bolsonaro, como dijiste vos, Julia, y daba lo mismo, ni me fijo en eso. Pero Sí. ahora si te muestra un dirigente, Sí. por ahí se parte la cosa. Entonces, ¿cómo abordo eso? Además, porque vos ahí tenés dos posibilidades, ¿no? Como dirigente, digo. Tengo que darle más bola a estos varones jóvenes, porque evidentemente los hemos perdido. O la otra es decir, bueno, no voy a despreciar a este grupo y este núcleo que es el que me sostiene, que serían las mujeres adultas. Claro. Como digo, o las dos cosas al mismo tiempo en un punto, ¿no? Sí, Evidentemente. Y la gran respuesta es no despreciarlos, atenderlos. No significa simplemente en la comunicación, sino en las políticas públicas dirigidas a esos sectores. No, Sí, bueno, ni No, porque hablar. a veces parece que es solamente una cuestión de campaña, de tengo que hablarle a esta gente, tengo que hablarle y hacer política para esta gente. Sí, pero al mismo tiempo hay una cosa retórica que es muy fuerte, porque Milei no les está dando reales No, eso está soluciones, solamente los estás usando en un discurso. No, pero hablo de un gobierno que evidentemente no dio las respuestas necesarias claro. a esos grupos. Del anterior, decís. Exacto. Sí, del Ok, anterior. ok. Acá, como vos dijiste, Julia, hicimos esta encuesta en un momento en el que no hay que votar. Por suerte no hay Sí. que votar ahora, amigos. Sí, porque Bien. si no estaríamos mal. Bien, ahora, no hay que votar, hay que pensar. Sí. Y no hay que emitir el voto, sino que, bueno, quizá haya que plantear más preguntas, más dudas. Hay gente que está enojada, y sí, que está bien compactamente enojada y que está bien compactamente, digamos, aunque quizás esté deprimida, pero quiero decir, en rechazo al gobierno de Milei. Sí. Pero es importante también esto, hacerse preguntas. Hay gente que está dudando. Ajá. Hay gente que va a empezar a dudar. ¿Cómo hacemos para agrandar esas dudas? Estamos hablando de un 70% de varones jóvenes que evalúan positivamente algunas políticas de Milei. ¿70%? Bueno, Sí. Madre por ejemplo, mía. en el apoyo a la inflación. significa la baja de la inflación. ¿Qué pasa con ese otro 30? ¿Por qué no lo apelamos también a eso? Son varones jóvenes, tienen dudas o tienen rechazo.
cómo lo alentamos, o sea, cómo le alentamos al sector de la sociedad donde el más cercano a la oposición es el de estas mujeres de 30 a 49 años, que si uno piensa, seguramente son las que menos hablan, seguramente piensan que no entienden de política. Y eso te lo podemos decir por la encuesta, son las que menos hablan, digamos, en una reunión social, por ejemplo. Públicamente. Son las que menos hablan en las redes sociales, son las que menos participación en colectivos tienen, son las que menos pertenencia en colectivos más grandes que el de su... Sí, porque por la edad muchas están maternando también. Están en su familia, están en su trabajo, están en un montón, están en mil cosas. Están en mil cosas. Están en la administración de su casa. Y en una crisis están sosteniendo la vida de los adultos mayores, de los hijos, de un montón de cuestiones. ¿Cómo hacemos para que ese es el grupo que más rechaza? Bueno, el que tiene una voz, que tiene... Por ahí, hoy no tiene una voz de rechazo fuerte, sino que tiene dudas, tiene preguntas. ¿Cómo las agrandamos? ¿Cómo las amplificamos? ¿Cómo le damos voz a todos esos sectores de esa mitad que está partida a que puedan hablar más y expresarse más? Eso también va a ser difícil si no tenés a alguien que desde arriba te diga... Te banco. Que diga, pues no estás loco. Sí, no estás loco. No estás loco. Eso, la última vez que vos viniste acá, vos dijiste, ¿no? Como que... creo que citando a Rocco Carbone o a alguno de estos que estudian al fascismo, que hay algo que es un elemento clave, una herramienta, que es la de tratar de volverte loco. Y esto en los últimos días lo estuvimos viviendo. Te viene pasando. Bueno, en particular, pero creo que a la sociedad, porque si todos los días te dicen, hoy va a salir un video nuevo, ¿viste? Es para realmente volvernos locos. Y no solamente a las personas de los videos, sino a todo el mundo. Por parte de dirigentes y personas que nunca tuvieron una consideración sobre la dignidad de la mujer. Sí. Quiero decir, sus derechos. Bueno, yo lo vengo contando toda esta semana, lo acorraladas que nos vimos las feministas, porque cuando aparecen las denuncias de Fabiola era, ¿dónde están las feministas? Casi todas al unísono. Acá condenamos la violencia, que a Alberto le hagan lo que haya que hacerle. Bueno, se lavan las manos, fue lo siguiente que nos dijeron. Ahora se quieren despegar de Alberto, pero pará, si yo me despegué. Miren, para las víctimas de violencia está la línea 144, pero pará, si vos la desmantelaste. Si yo te vengo denunciando que vos la habías desmantelado. No, funciona la línea 144. Quiero decir, es todo una cosa de verdad para que uno se vuelva loco. Pero loco, y evidentemente está diseñado también, ¿no? Para no volverse loco, y el otro día lo hablábamos en la cena, a mí me parece que es muy importante juntarse con amigos. Total. Algo de eso me dieron, ¿me quieren contar o no? Sí, bueno, lo que pasa es que estamos terminando de procesar los datos, entonces, como dicen. Pero tírenla como hipótesis ustedes. A ver. Una de las cosas que también salimos a tratar de mensurar, porque, a ver, ¿qué sucede? Uno antes de salir a hacer un estudio, ya sea cualitativo o cuantitativo, intenta tener hipótesis de trabajo. Para saber qué preguntas hacer. Exactamente, y en virtud de esas hipótesis luego construís los cuestionarios o a quién sentás en un grupo focal a charlar. Y una de las hipótesis era cuál es el grado de importancia en tu posicionamiento político, en tu opinión, de tu grado de sociabilidad. Efectivamente. ¿Por qué? Porque también está relacionado con cierto estereotipo que hay alrededor de estos varones jóvenes, que digo estereotipo porque es un estereotipo con todo lo malo y lo bueno que eso significa. Es decir, que hay algo de real, pero tampoco nunca están así. Pero hay algo. Que son pibes que están encerrados con su compu y solo a través la mamá le grita, vamos a comer. Exactamente. Jugando al counter, troleando. Total. Entonces dijimos, bueno, a ver. Que hasta a veces uno pone esa imagen en Adorni. Sí, bueno, de hecho él juega ahí al counter. Sí, algo, no sé, no entiendo nada de juegos, soy muy malo para eso. No, creo que es Age of Empires. ¿Viste? Lo sabía. Vos sabés más que lo sabía. Sí, pues estrategia. Son esos datos idiotas que te quedan, que no te sirven de nada, pero te quedan. Entonces dijimos, bueno, a ver, la sociedad participa, no participa, participa más, participa menos. Entonces lo que nosotros ahora estamos precisamente terminando de elaborar es ver si hay diferencias o no en el grado de participación en colectivos de distinto tenor. Algunos, y después las posiciones políticas que tenés en la vida. Y cruzarlo con tus posiciones políticas. Lo que nosotros intuíamos, y en principio los datos que
En principio. En principio, digo, no me animo a ser demasiado terminante, posta, porque no lo terminamos. Pero es que a mayor grado de participación en colectivos, Sí, como ser. comunitarios, a ver, nosotros lo dividimos. El club, la universidad. El club y lo religioso por un lado, Ajá. si vos querés, como de menor intensidad en Sí. relación a la política, no de ninguna intensidad, pero y otros que tienen que ver con participación en colectivos políticos, o sea, partidarios, militantes, culturales, y sociales. Y sociales, grupos sociales, más comunitarios sociales. Entonces, efectivamente, pareciera ser, casi te diría que estamos seguros, nada más que como no terminamos en serio de procesar Sí. los datos, me quiero hacer el serio Sí. y no lo digo, que a mayor grado de participación en colectivos, tu grado de adhesión a las políticas y a la figura de la ultraderecha decrece. Por el contrario, cuanto más solo estás, cuanto más aislado estás, cuanto más tu grado de sociabilización está mediado por tecnología solamente, le hace esto y todo el día en la compu o en las redes, Sí. mayor el grado de apoyo y de adhesión a mi ley. Esta hipótesis a mí me vuelve loca, me parece la más interesante, pero no podemos hacer el corte de esto, ¿no? No, creo que no. A ver, Va a no venir- sé. Sabemos contá laburaste el fin de sabemos que semana. algo hay. Sabemos que algo hay. Pero cuando va a venir en una segunda Sí, entrega. ahí vuelven Recién y vuelven estamos- y ahí sí, sí lo hacemos más Recién formal. recién estamos enfatizando sobre esta cuestión de los varones Bien. jóvenes y digo una pista Sí, más sí, sí. también para que no nos vayamos Sí. a agredir a ninguno de ellos por la calle. También detectamos Tampoco lo podemos descartar. que hay temas y cuestiones en Sí. las que estos varones jóvenes están, o sea, en todo están más cerca de la posición oficialista. Pero hay temas y cuestiones en las que están más entusiasmados, la cuestión de Milei en general, la cuestión de la baja de la inflación, están mucho más entusiasmados que el resto, y algunas cuestiones de esta política de la crueldad, Sí. digamos, que es un amarre importante para aquel que no está recibiendo ahora mismo los frutos concretos de una política pública buena para su vida, el amarre de la política de la crueldad, en el sentido de que se está atacando a ese que es más débil desde el Estado, y ese que es más débil es alguien que justamente moralmente no se merece nada del Estado, porque moralmente es inferior a mí, porque no trabajó lo suficiente o porque es injusto que se lleve algo, y esta es una idea que está muy fuerte en Milei, Sí. y Milei la amarra mucho. Hay otros temas, Pero como pará. hay otros temas como la cuestión del empleo, por ejemplo, y Esa buscando cuestión de el la dato. crueldad. la está- cuestión del empleo y la cuestión de las tarifas, Sí. por ejemplo, cuestiones más de la vida cotidiana, que en el que esos varones jóvenes se pueden estar pareciendo más al promedio de la sociedad. Ajá. Digamos, hay cuestiones Cuando empieza. que cuando empezás, si bien están más cerca del gobierno, hay cuestiones muy de la vida cotidiana donde esta cuestión, y sobre todo el tema empleo es uno, insisto, tarifas es Sí. otro, y casi que muy poquito No más. parecen ser temas que se vayan a resolver en lo inmediato. No, y también hay algunas llaves y algunas cuestiones que tienen que ver con, bueno, qué idea tiene la sociedad y estos varones jóvenes de qué significa reducir mucho la inflación. Digamos, ¿cuál va a ser el mundo que se va a abrir ahí con una inflación Sí. muy baja? Que Sí, todavía no está porque claro. está en 4% No. mensual, pero supongamos que baja mucho más. Bueno, ¿qué consumos? ¿Qué piensan que va a pasar ahí? ¿Qué va a pasar ahí? Si tu salario que 8 Sí, mil. ¿vas a poder viajar o vas a poder comprar leche? ¿Vamos a poder ahorrar? Sí. ¿Vamos a estar mejor? Algunos sí, otros no. Hay ¿Con algo qué que no te velocidad? entendí. Sí, a ver. La política de la crueldad Sí. es, vos decías, uno de los amarres. Sí. ¿Por qué? ¿Porque es de las cosas que más adhesión le generan o donde la gente se distancia? No, en estos sectores genera adhesión. Ah, o sea que Claramente. se han vuelto unos Ese que hijos es el de discurso, puta. yo trabajo, Sí. no le dan Sí, sí. gratis cosas a gente que no en labura. el núcleo, es eso. en el núcleo, digamos, de adhesión a Milei fuerte, Sí. que no lo dijo acá el doctor Vitale, el profesor Vitale, pero el núcleo muy fuerte de adhesión a Milei es más chico hoy que el núcleo fuerte de rechazo a Milei. Sí. Ese es otro dato súper Bueno. interesante y optimista. Dos datos optimistas. A ver, dale. Vamos. Dos Bien. datos. Uno, el que acaba de decir Nicolás. Bien. Inyectarlo Cuando en vos venas. ves el 50, toma Fito, cuando ves ese 50 de apoyo, 50 de oposición, el 50 de apoyo
construido por aquellos que lo bancan a morir, más aquellos que lo bancan pero con ciertas dudas, aquellos que lo bancan a morir es mucho más chico que aquellos que lo detestan a morir. Uh-huh. Entonces, la oposición, el núcleo opositor en términos amplios, quiero ser claro en esto, con respecto a Milei, no estoy hablando núcleo opositor en términos político-partidarios, sí. No es que todos esos sean de Unión por la Patria, no. Pero es más fuerte el opositor, es más intenso el opositor que el oficialista. Mirá cómo sí, perfecto. Ese es el primer dato positivo. El segundo dato positivo, que cuando vos lo que habla de que las redes sociales realmente no están reflejando la discusión pública, la tratan de minar. No están porque en la discusión pública es mucho más hegemónico el apoyo a Milei. Lo que usted ve en las redes y los medios no es toda la sociedad, señora. Bien. No, y eso es en otra columna, hace poco yo también lo escribí. Eso sí creo que es una cuestión peligrosamente preocupante de los dirigentes políticos. Que miran ahí. Que están mirando demasiado tiempo redes sociales, encuestas, como esta, por ejemplo, y medios masivos de comunicación. Y la opinión pública está bastante más confusa, bastante más interesante, bastante menos... Como vos decís, si vos te metes hoy a Twitter y es como que nos tenemos todos que pegar un corchazo porque es imposible. No, bueno, no está pasando eso. Por eso yo digo, segundo dato positivo, cuando estudias las políticas concretas del gobierno nacional actual, el grado de adhesión, el sentido común, el grado de apoyo es sustantivamente menor. Apoya más a Milei que a sus medidas. Exactamente. Un par de cuestiones más. Nosotros provocadoramente dijimos, bueno, nos preguntamos, el nuevo territorio son el género y la edad, no ya ese barrio o ese barrio, esa localidad, esa ciudad donde yo voy a encontrarme con los votantes, sino que tengo que ir de otra manera porque dadas estas brechas, el nuevo territorio, entre comillas, sería el género y la edad. Bueno, eso hay que matizarlo mucho. Los territorios siguen existiendo. La provincia de Buenos Aires hoy es el territorio que más rechaza por mucho las políticas de Milei, probablemente también, y no lo podemos decir por esta encuesta, pero esto está concentrado mucho en el Gran Buenos Aires. También la ciudad de Buenos Aires es un lugar que está más bien no muy afín a lo que es Milei. Nos parece que las grandes ciudades, grandes ciudades de la Argentina, esos conurbanos de la Argentina están mirando con mucha más desconfianza a Milei, y bueno, creo que también ahí hay que quiero decir, acá hay cambios y continuidades. Nosotros estamos mostrando un cambio en el que la variable sexo y edad la edad la variable sexo nunca mostró demasiadas digamos, variaciones con respecto a entre grupos de edad con respecto a la opinión política. Esto parece haber cambiado. Ese es un cambio, pero hay continuidades y hay que seguir trabajando sobre esas continuidades. Muchas gracias por haber estado. ¿Viste lo que dijo de los porteños, no? Que están más opositores que el resto del país. Tienen una posibilidad perfecta de volver a ser progresistas. Es una oportunidad. Sí, vas a ver. Sí. Falta una dirigencia nomás, pero bueno, es un detalle. Listo, gracias, Nico Terechuk y Ave Vitale. Vuelvan cuando tengan datitos, me avisan. Volvemos. Saben, dale, gracias. Dale. No pierdas los apuntes. Escuchá todos los resaltadores en el